Hola, soy Silvia Bacher. Regresamos con un nuevo ciclo de la niñez en juego, el podcast de la Fundación Arcor y la Organización Mundial para la Educación Preescolar, en el que vamos a explorar los desafíos que propone la educación para el desarrollo sostenible desde la primera infancia. Vamos a recorrer caminos que nos permitan pensar, repensar y sobre todo rediseñar programas y prácticas pedagógicas que promuevan una transformación profunda hacia un desarrollo sostenible desde la niñez, una etapa decisiva para desarrollar ideas, competencias, tales como el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la colaboración, la resolución de problemas, todos tan necesarios para actuar como ciudadanos y ciudadanas responsables y comprometidos con el ambiente, la paz y la democracia. Te invito a descubrir, de la mano de especialistas de diversos países de América Latina, los 4 pilares de la educación para el desarrollo sostenible: el pilar medioambiental, el social, el cultural y el económico. Prepárate para sumergirte en este emocionante universo a través de la voz de Giovanna Mode, que desde Brasil nos brinda una visión inspiradora del pilar social. Comencemos la travesía. Vivimos en tiempos crispados en los que afortunadamente la sociedad mantiene la ilusión y el compromiso de construir una humanidad más solidaria. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible propone poner fin a la pobreza, al hambre, garantizar una vida sana, una educación inclusiva y de calidad. Se refiere a la disponibilidad y la gestión sostenible del agua, al acceso a una energía asequible y sostenible, a lograr la igualdad de género y mucho más. La agenda propone que nadie se quede atrás, que se consoliden la igualdad, los derechos, la no discriminación, pero ¿cuáles son los caminos para lograr estos objetivos? ¿Cómo construir ciudadanía desde la primera infancia? ¿Qué puede hacer la educación para que estos objetivos se cumplan y más aún en la educación para la primera infancia? Para pensar estos desafíos vamos a hablar con Giovanna Mode. Ella es doctora en Sociología de la Educación por la Universidad de San Pablo, dentro del programa de investigación Educación, Ciencias Sociales, Inequidades y Diversidad. Tenemos mucho para conversar con ella. Hola Giovanna, ¿cómo estás? Gracias por sumarte a este espacio. Muy bien, muchísimas gracias Silvia por la invitación. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, antes que todo, Silvia, me gustaría felicitar la iniciativa, ¿no? Que es tan, yo diría, necesaria en los tiempos que vivimos, o sea, porque especialmente valora muchísimo, ¿no? O sea, pone luz en iniciativas tan concretas, ¿no? En lo que viene, en las transformaciones y en la potencia de las comunidades locales, ¿no? Eso, muchas veces cuando estamos en otros países y mirando las políticas educativas, no ponemos tanta atención en las experiencias locales, entonces esa valoración es muy importante, de manera a inspirar otras, ¿no? Aprender de ellas y finalmente hacer esa conexión desde el concreto con ese link tan fundamental de la educación y el cuidado en la primera infancia con la concreción de los objetivos sostenibles justamente y más allá, ¿no? O sea, pensamos en general en esa agenda tan importante que adoptamos, o sea, los gobiernos, ¿no? Adoptaron en 2015 con la meta para el 2030. Sin embargo, ella se suma a varias otras agendas tan importantes en el marco de los derechos humanos que tenemos, ¿no? Entonces, ahí, con un horizonte común, ¿cierto? Eso es bien importante. Hay un horizonte de transformación, un horizonte de justicia, un horizonte de una vida digna, ¿no? Y ahí la importancia estratégica de pensar justamente en la educación en primera infancia como el comienzo de todo eso, Claro, y ¿no? parece tan Ujú. difícil tender una vinculación desde esos objetivos pensados desde las políticas internacionales, organismos de cooperación, y que eso permee en el aula, en la práctica cotidiana. Es enorme el desafío para las y Claro. los docentes de nivel inicial. Por eso necesitamos conocer cuál es tu mirada, cuál es
Ujú. ¿Cuáles son las posibilidades de que esto exista? Está muy bien, sí, es muy estratégico eso. Tal vez podemos dar un paso atrás para pensar un poquito también esa idea de que la educación en primera infancia es un derecho, ¿no? Porque históricamente eh, no es algo tan antigua esa idea, ¿no? O sea, si pensamos en el marco de la Convención de los Derechos del Niño, ahí estamos hablando un poquito más de 3 décadas, que históricamente no es tanto, eso sabemos, ¿no? Y hubo un cambio fundamental, muy importante en la manera de ver el niño y la niña, ¿no? Y ahí pasando a ser entonces sujeto de derechos con mucho énfasis, incluyendo el derecho a la educación, ¿no? Entonces eso es muy importante porque eso cambia el paradigma vigente hasta entonces. ¿No? Entonces, eso quiere decir que es un derecho de todos y todas, ¿no? Y un derecho fundamental que muchas veces aún no hay el reconocimiento que debería tener. Ese derecho en ámbito legal, esa es una esfera importante ahí de lucha. Hay muchos niños y niñas que todavía están fuera, ¿no? Entonces, eso es importante saber porque eso influye totalmente en el alcance de esa sociedad más justa y equitativa que queremos. Hay muchos que están fuera aún en ese momento, ¿no? Y en primera infancia, particularmente los más pequeños, ¿no? 0 a 3, más o menos 0 a 4 años. Ese es un aspecto. Deja de preguntarte esto. Mm. Ahí hay un desafío enorme de la política pública, el reconocer estos primeros años, porque en muchos de los países de la región y más allá, la educación inicial parece constituirse a partir de los 4 años. Y sabemos que en un mundo tan desigual y en una región tan desigual, mostrar nuevos escenarios, nuevos modelos, nuevos espacios de aprendizaje y sociabilización tiene que comenzar mucho antes con una mirada profesional. Claro, porque justamente, Silvia, ahí está la gran trampa de nuestra región, que es la desigualdad, ¿no? Entonces ahí, pero ¿cómo se manifiesta en la educación en primera infancia? ¿Cuál es la cara que tiene? Una cara es lo que están afuera y adentro, es una manera de ver y ahí se puede buscar los números que tenemos disponibles, no son tan precisos en términos regionales, ¿no? Y todo que en América Latina y el Caribe trabajamos como promedio ahí hay que mirar con cuidado, ¿no? Con cuidado y prudencia, como sabemos. Entonces, si miramos ahí, es cierto que hubo avances importantes, sobre todo, por ejemplo, en el nivel preprimario, en general 1 año o 2, que anteceden al nivel primario. ¿Por qué estoy diciendo con esa terminología? Porque cada país usa la suya, ¿no? Y para que podamos llegar a más países aquí, justamente cada uno va a nombrar de una manera, pero esa es la idea. El año que antecede la etapa primaria, ese sí hubo mucho avance, como promedio vamos pasando de un 90%, pero ojo, si miramos zonas marginadas, ese número cambia, ¿no? Si miramos, por ejemplo, solo poblaciones migrantes, eso cambia. Si miramos poblaciones indígenas, eso cambia también. Entonces, eso como un dato de llegada importante. Sin embargo, si bajamos ahí la edad y vamos mirando con más cuidado, ahí hay una cantidad de niños y niñas todavía fuera de cualquier estructura de cuidado y educación bastante significativo, ¿no? O sea, por ejemplo, un último informe de UNICEF hablaba que si miramos de 3 y 4 años, 6 de cada 10, ¿no? O reciben educación, en ese caso, en primera infancia, es poco, ¿no? O sea, si pensa, y con esa también otra vez lógica de la desigualdad. Y el 0 a 3, ahí ni siquiera tenemos datos sólidos que nos permiten ver. Pero lo que yo quisiera subrayar con mucho énfasis es que de esa cantidad de niños, niñas que están adentro, ahí sí también se manifiesta de una manera muy brutal las múltiples desigualdades que tenemos, ¿cierto? No es la misma la educación, atención y cuidado que reciben, ¿no? Y eso también es un aspecto a tener en cuenta, a saber, ¿no? De suma relevancia
de nuestra región, ¿no? También Ujú. te escucho y no puedo dejar de pensar que estamos hablando del derecho a la educación, el acceso universal a la educación y que todas esas niñas, niños que van a la escuela eh, a partir de los 4 años y todos aquellos mucho más chiquitos, cuando no logran una educación de calidad, seguramente hay otras variables que tampoco se están respetando y se están cuidando, como el acceso a la salud, a la protección social, a servicios básicos, ¿no? Totalmente, totalmente, porque eso, sí, en todas las etapas de la educación, esa idea de la integralidad, ¿no? De los derechos humanos debe estar muy presente en la primerísima infancia. Eso es absolutamente esencial, ¿no? Esa idea, a comenzar por la idea de educación y cuidado, ¿no? Con nombrar de esa forma y saber las necesidades de los niños y niñas en esa etapa. Eso es fundamental, ¿no? Y trabajarlas de manera conjunta, integrada. Y eso depende también de una estructura de acogida, ¿no? Eso depende totalmente, y eso que yo mencionaba un poco antes, cómo se manifiesta la desigualdad, por ejemplo, es muy brutal en términos de las condiciones, ¿no? Eh, de las condiciones, por ejemplo, de la estructura de acogida, por ejemplo, estoy hablando de la seguridad de los espacios, ¿no? De la infraestructura, y ahí hay situaciones muy extremas que no tienen siquiera agua potable, electricidad, ¿no? O sea, materiales de apoyo, los recursos tan necesarios, eso todos sabemos, es fundamental, y además la formación, y eso es un punto sumamente importante, no solo la formación, capacitación de docentes, ¿no? Que hablamos siempre, pero también la valorización con carrera, con planos dignos, con salarios, ¿no? El reconocimiento de rol tan estratégico ahí de los docentes de esa etapa, los cuidadores, cuidadoras, ¿no? Personas adultas ahí alrededor de la niñez. Eso es como muy fundamental y en esas que nombraba son como expresiones en que vemos la desigualdad muy manifiesta, ¿no? En el cotidiano de la educación y atención en primera infancia, y eso que hay que cuidar para que nuestro horizonte de una sociedad más justa, ¿no? Más solidaria, pueda concretarse, ¿no? O sea, como un aspecto también fundamental. Giovanna, al inicio de nuestra conversación, te formulé una pregunta que tenía muchas preguntas adentro y fuimos avanzando en algunas, pero quedó una que me Sí. gustaría retomar, que es, imagino a una docente, a un docente de un jardín de infantes, de un parvulario, que llega al aula con los objetivos del desarrollo sostenible 2030, que recibió una información que debía incorporarlos. ¿Y cómo hace? Es tan lejano, parece en realidad, parece tan lejano a la práctica dentro de esta sala con niñas y niños pequeñitos. ¿Cómo permea en el trabajo cotidiano todo esto para que pueda concretarse esta perspectiva desde la primera infancia? Claro, Silvia, sí, ese es el punto central, ¿no? Tal vez el corazón ahí que queremos conversar un poquito en esa oportunidad. Y está muy relacionada al proyecto, a la construcción justamente de un proyecto pedagógico. También en muchos lados llamamos de nuestra región proyecto político pedagógico, ¿no? Usando una terminología ahí de Paulo Freire, en que pensamos intencionalmente qué queremos, ¿no? Con ese proceso educativo. ¿Qué queremos? ¿Hasta cuál es el horizonte que tenemos? Y esa que es una pregunta que no es exclusiva de educación en primera infancia, sino de las demás etapas también, pero comienza en primera infancia. Esa misma pregunta, ¿no? Entonces, una vez que tenemos claro ese horizonte que abrió nuestra conversación, ¿no? De los objetivos, desarrollo sostenible, de los derechos humanos, de la convivencia democrática, sí tenemos un horizonte. Y ahí hay al menos algunos ejes que son muy importantes pensarlos, ¿no? Uno, por ejemplo, que tiene más que ver, y está, hay un debate muy interesante entre educadores, educadores,
de las habilidades a trabajarse, ¿no? De las actitudes, ¿no? Entonces ahí pasa por la idea de respeto a otros, por sí mismo, por el ambiente, una serie de habilidades que vamos trabajando en la niñez, en el cotidiano, que pasa por la empatía, por la curiosidad y obviamente tener una facilitadora, un facilitador ahí muy atento, ¿no? Para que en el cotidiano esas habilidades puedan ir surgiendo es fundamental, ¿no? Paso también por la valorización de la diversidad y eso desde el grupo mismo, ¿no? O sea, en nuestro grupo, crear la conciencia de la diversidad dentro del grupo que estamos viviendo ahí, ¿no? Entre los mismos niñas y niñas, y ahí fomentando la imaginación. Hay una habilidad que es sumamente vital, que es la de negociación entre ellos, por ejemplo, ¿no? Esa idea de un ejercicio democrático ya, que comienza en esa etapa tan fundamental, ¿no? O sea, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y cómo vamos a llegar en el finalmente en, ok, entonces todo bien, hacemos así. Ese hacemos así, esa idea, ¿no? Cómo llegar a eso en una negociación entre pares, entre pequeños grupos, ¿no? Todo eso, obviamente, con una mediación también capacitada a ello, ¿no? Saber estar en desacuerdo, ¿no? En un grupo. Eso, claro, que como adultos seguimos aprendiendo, pero es fascinante también en el cotidiano ir percibiendo el crecimiento de la niñez en esa idea de estar en desacuerdo de manera que haya tranquilidad y que todo bien. O sea, que es hacer un entrenamiento, hacer diálogo, finalmente, ¿no? Que nos falta tanto en nuestras sociedades. O sea, jamás vamos a lograr cualquier objetivo y cualquier horizonte ese transformador sin una capacidad de diálogo, sin una capacidad de lectura crítica que viene, que eso es construido poco a poco, ¿no? Eh, hay otra línea ahí, Silvia, que yo vengo observando con mucho cuidado, ¿no? Y entusiasmo, de cierta manera, que hay muchísimas docentes que están buscando en ese momento recursos, herramientas, materiales, cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacerlo, o sea, y que pasa también por desnaturalizar ciertas lógicas, porque sí, todos que estamos, o sea, conviviendo con ese rango de edad, sabemos que bien pequeñitos muchas veces ya vienen, ya manifiestan, expresan lógicas discriminatorias, ¿no? O sea, hay prejuicios, eso es muy común, y ahí esa idea de ir desnaturalizando estereotipos que surgen, ¿no? En los juegos, que surgen los cuentos, que surgen, ¿no? Es decir, no, no es que la niña no puede, ¿y por qué no puede? O sea, interrumpir en el momento en que surgen, ¿no? Esas, ya de manera muchas veces sólida, ¿m? Esas intervenciones discriminatorias y todo eso, ¿no? Entonces es muy común la búsqueda por mostrar otras posibilidades, ¿no? En los niños, niñas con discapacidad, por ejemplo, dentro del grupo. Entonces, no, hay otras formas, ella está en silla de ruedas, pero hay otras formas de jugar con ella, ¿no? Que ustedes en un pequeño giro se dan cuenta y cambian ahí un poco el camino. Entonces, todo eso como es parte del cotidiano, cuando se tiene el horizonte y las personas adultas con esa mirada compartida, ¿no? Eso es fundamental también, porque es parte de todo el grupo, ¿no? Entonces, es un ejercicio transformador en su cotidiano mismo. Otro ejemplo muy interesante que he observado particularmente en algunas escuelas que he trabajado en Brasil, es la búsqueda de la instalación de una educación antirracista desde primera infancia, ¿no? Entonces, claro, eso pasa por las intervenciones en los juegos, lo que venía diciendo, pero también cada vez más vamos contando con recursos de cuentos, literatura, juegos, que no estaban antes, hace un poco más de una década, no eran parte del repertorio que hoy pueden ser, ¿no? Que tienen, por ejemplo, protagonistas ahí que son africanos, o en el caso que mencionaba, afro-brasileros, ¿no? Que los ponen en otro lugar, ahí en los cuentos, en las historias, y en el imaginario también van poco a poco ayudando en esa desconstrucción de algo que antes podría presentarse como ya un hecho, ¿no? Y no es así. Entonces, creo que yo veo con mucho entusiasmo un momento
de transición, un momento de transformación en que van surgiendo recursos, van surgiendo experiencias, ¿no? Que si puestas en conjunto ya van de alguna manera mostrando un camino hacia el cambio. Lo que mostrás es cómo, desde mi punto de vista, corregime si estoy equivocada, cómo desde la primera infancia, desde el primer momento de la vida, empieza a construirse ciudadanía. Exactamente, porque en ese momento a construir y a vivir en grupo, ¿no? Esa idea de aprender a vivir en grupo, a negociar en grupo, a dialogar de manera respetuosa con el otro, a reconocer el otro en su diversidad, ¿cierto? O sea, eso es un ejercicio, ¿no? Y eso se vive desde primera infancia. Y si vivimos, tenemos la oportunidad, ¿no? De vivir en un momento con una facilitación que muchas veces va rompiendo estereotipos, va rompiendo muchas veces manifestaciones violentas que, ¿por qué no? ¿No? Sí surgen, es parte ahí del proceso, ahí sí vamos experimentando la posibilidad de cambio, ya desde los primeros años de vida, ¿no? Yo estoy muy convencida que es imposible, ¿no? Tener ese horizonte, ¿no? De una convivencia democrática, pacífica, de realización de derechos humanos, ¿no? De concreción de esa agenda tan amplia y tan potente, que es la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, si no tenemos una fuerza, ¿no? Una apuesta central en la educación y cuidado en primera infancia. Estamos avanzando en un camino que, como todos los pilares que constituyen la educación para el desarrollo sostenible desde la primera infancia, están entramados. Es imposible separar uno de otro. Es como un conjunto que se necesita mutuamente. Y por eso la escuela es un espacio para educar en estos puntos que vos dijiste, en estas dimensiones o ejes, como los llamaste, pero también, bueno, esto en los patios de las escuelas, en las aulas, pero esto también sale de la escuela o puede salir. La verdad, Giovanna, lo que vamos viendo es el potencial que tiene la educación inicial, la educación desde muy temprana edad, para formar en derechos y para formar en ciudadanía, más allá de la escuela, ¿no? Porque ¿qué pasa con otros entornos, con las plazas, con los parques, con la calle, con el barrio, la comunidad? Estoy muy de acuerdo, Silvia. O sea, mientras más la escuela esté conectada con su comunidad, ¿no? O sea, más allá de sus muros, mientras más va rompiendo con esos muros, o sea, mejor es la posibilidad de lograr ese horizonte. Eso en definitivo. O sea, la escuela no puede estar aislada de todo, ¿no? Sí tiene que estar muy conectada, ¿no? Obviamente, con esa facilitación ahí de docentes, pero muy conectada a, sobre todo, a los espacios culturales, ¿no? A los espacios ahí públicos que tenemos en las ciudades. Ser parte de esa construcción también. Eso es muy formativo y eso es como un aspecto también a subrayarse, muy importante. Si tuvieras que darles, no consejos, pero sí recomendaciones a partir de experiencias personales, de cuestiones que hayas visto y que digas, vi esto y lo quiero compartir. ¿Cuáles serían esas 2 o 3 pistas que podés darle a quienes nos están escuchando? Primero que todo es conectarse, ¿no? Porque muchas veces estamos buscando, a veces como docentes, nos sentimos muchas veces un poco aislados también por no tener ahí algún referente que entienda esa búsqueda y que quiere, ¿no? Y que o los recursos, que nos ofrezca esos recursos, pero que hoy en día hay una posibilidad de conexión, hay muchísimas experiencias y materiales, intentos también, algunos con más éxito, menos éxito, pero con ese mismo horizonte, pero esas experiencias no están tan conectadas, ¿no? Entonces ahí, mientras vamos tejiendo, hilando y buscando conocerlas, otras van surgiendo, ¿no? De manera muy espontánea y vamos en una especie de red, de cadena también trabajando en conjunto y aprendiendo unos de otros. Creo que eso es una pista
Yo creo muchísimo en la potencia de ir conociendo otras experiencias, porque cada vez que yo conozco a una, me inspiro mucho y pienso en otras que, en otros lugares que podrían inspirarse de esa y aprender de esa misma experiencia, ¿no? Cierta vez, por ejemplo, visité una escuela, hay un jardín, ¿no? En San Paulo, en donde vivo, que trabajaba con niños y niñas migrantes. Había un montón que espontáneamente fueron llegando a ese centro sin ningún aviso, sin ningún, y eran de varias nacionalidades y varios idiomas, por ejemplo, obviamente varios grupos distintos, ¿no? Y lo que en algún momento podría causar algún susto ahí en las docentes, que para nada han recibido a priori alguna orientación a propósito, ellas en conjunto, ¿no? Ahí con el grupo, ahí de la misma escuela, transformaron esa presencia en un proyecto de valorización de la diversidad que es lindísimo, ¿no? En que cada uno fue aprendiendo de lo que el otro traía y también un poquito de varios idiomas desde muy temprano, o sea, entonces ahí pudieron transformar y siempre con las familias muy involucradas. Eso fue muy lindo también, ¿no? O sea, siempre llamando a participación de las familias a cualquier dinámica nueva, o sea, y todos los procesos, porque eso también enriquece muchísimo, no solo el proceso educativo, ¿no? Sino que ahí la experiencia de manera general. Entonces, siempre pienso mucho en la potencia de conocer esas experiencias concretas, que por fin también ahí la iniciativa de la que hoy estamos hablando también va a proporcionar, porque eso sí trae con mucho énfasis concreta esos principios, ¿no? Que son tan fundamentales. Hay una idea de Paulo Freire que habla sobre cruzadores de frontera y estás hablando de eso. Es necesario tender puentes, tender manos, mirar, comprender que hay mucho sucediendo simultáneamente donde uno puede aportar y abrevar. Y me parece que esa es una idea central en el trabajo cotidiano. Pero quiero llevarte a otro lugar, Giovanna, que ocupa en general muchas horas de la vida de las niñas, de los niños, y que tiene que ver con las pantallas. ¿Cómo aporta o no aporta la programación que suelen ver, que es bastante hegemónica en la región, ¿no? A través de las pantallas para la infancia? Mira, Silvia, justo es un tema que tuvimos que nos tocó aprender muchísimo durante la pandemia, ¿no? En que nos tocó duro en nuestra región, porque ahí hubo un paso abrupto, ¿no? A la virtualidad y hemos visto una seria limitación del uso de pantallas con niños y niñas pequeñas, ¿no? Ahí veíamos que eso tenía serias limitaciones de tiempo, ahí sí hay una conexión importante con el área de salud, ¿no? De pensar en el desarrollo integral del niño y la niña de acuerdo a la edad. Es muy distinto hablar en primera infancia que hablar en otras etapas ahí educativas del uso de pantalla, ¿no? Entonces, centrándonos más acá en primera infancia, hay que tener una prudencia, ¿no? Y un cuidado muy importante de mirar las recomendaciones también que vienen del campo de la salud, ¿no? En ese caso, de salud mental, de la salud física también, que hemos aprendido bastante durante la pandemia y con limitaciones de un tiempo muy limitado, ¿no? En ese caso. Y otro aprendizaje que tuvimos también es que si bien puede servir como un complemento, siempre un complemento con moderación de un facilitador también preparado en ese caso, ¿no? Jamás pensar en reemplazo, jamás pensar en algo mayor que un complemento en esa etapa educativa, ¿no? Usar como herramienta de hecho, ¿no? Siempre facilitada ahí por ese contacto más presente, ¿no? Del educador y de la educadora. Ya continuaremos en algún momento hablando sobre el rol que tienen las pantallas para el fortalecimiento o no de la educación para el desarrollo sostenible desde la niñez. Pero ahora quiero centrarme en una conclusión. Quiero pedirte, Giovanna, que nos ayudes a cerrar este diálogo con algún concepto clave.
Bueno, primero agradecerte muchísimo, Silvia. O sea, muy interesante la conversación y de hecho va abriendo muchas otras ventanas, ¿no? Que nos da gana de continuar. Yo creo que pasamos algunas veces por algunas ideas muy potentes de Paulo Freire, ¿cierto? En nuestra conversación, hace poco cumplió su centenario en Brasil, entonces ahí hay una idea fuerza que viene de él, que es esa idea de la educación para la transformación, ¿no? O sea, que podemos seguir con la misma educación que tenemos y mantener lo que tenemos. Sin embargo, ¿no? Siempre que podemos pensar en un proyecto político pedagógico que intencionalmente busque a la transformación, ¿no? Y mirando con todo cuidado, horizontalmente, ¿no? Esos sujetos, nuestros estudiantes, ahí en ese caso, ahí sí tenemos una potencia y yo agregaría que ella comienza en primera infancia. No, no hay proyecto de transformación horizonte que no comience con una preocupación muy atenta con esa primera etapa de la vida, ¿no? O sea, todos sabemos que ella es central y ahí, para ese propósito, ¿no? Para esa formación de los valores, de esa presencia democrática, ciudadana en el mundo, una presencia, claro, buscando un horizonte más justo para ese mundo tan complejo en que estamos viviendo, eso es fundamental de pensarse esa experiencia tan rica que es la educación en primera infancia. Apasionante escucharte, Giovanna Modé. Un lujo tenerte en este espacio, construido, como sabés, por la Fundación Arcor y la Organización para la Educación Preescolar, la OMEP, y seguramente seguiremos dialogando. Es fácil encontrar tu voz también a través de las redes. Así que un abrazo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un gran abrazo. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Si querés conocer más sobre este apasionante tema, te invito a visitar el libro digital Mi patio es el mundo, que refleja el trabajo que llevaron adelante la Fundación Arcor en alianza con la Organización Mundial para la Educación Preescolar, OMEP. Mi patio es el mundo recupera valiosos relatos sobre experiencias realizadas en jardines infantiles y parvularios en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, desde la perspectiva de la educación para el desarrollo sostenible desde la primera infancia. Para encontrarlo, podés buscarlos tanto en la página de la Fundación Arcor, www.fundacionarcor.org, como en la página de la Organización Mundial para la Educación Preescolar, www.omepworld.org. Nos encontramos muy pronto para seguir descubriendo este maravilloso desafío que es educar a la infancia para el desarrollo sostenible. Y recordá que podés suscribirte y enterarte antes que nadie de los nuevos episodios.